Si estás aquí, no es casualidad. Dios ordenó este momento para ti, especialmente para sanar las heridas de tu familia y restaurar los lazos rotos que parecen imposibles de remendar. Comprendo que la división familiar no es solo un dolor, sino una profunda herida que atraviesa generaciones. Cada distanciamiento, cada silencio, cada palabra no dicha va dejando cicatrices invisibles que lastiman el corazón. Pero hoy, en este amanecer, Dios quiere susurrarte algo poderoso. La restauración no es un sueño, es una promesa divina. El primer paso para unir lo que el enemigo ha separado es buscar a Dios antes de que el mundo hable. Así como el maná del desierto debía recogerse temprano antes de que se derritiera, tu unidad familiar necesita ser cultivada en los primeros momentos del día, cuando tu espíritu está más sensible y receptivo. Imagina tu familia como un jardín que ha sido descuidado por mucho tiempo. Las malezas del resentimiento han crecido, la tierra está seca de comunicación, y parece que nada puede volver a florecer. Pero Dios es el jardinero maestro que puede transformar ese terreno aparentemente estéril en un lugar de vida y abundancia. Cada división familiar tiene una historia, tal vez sea un conflicto heredado, un malentendido que se fue enquistando con los años, una herida de la infancia que nunca sanó. Hoy quiero hablarte con la autoridad que Dios me ha dado. Esa historia puede cambiar. No estás condenado a repetir los patrones de separación, sino llamado a ser un agente de reconciliación. Piensa en familias como la de María Elena Rodríguez, de Medellín, quien después de 15 años sin hablar con su hermana, experimentó una restauración milagrosa, o como José Luis Pérez, de Guadalajara, cuyo matrimonio al borde del divorcio fue completamente transformado cuando decidieron buscar a Dios juntos. Estas no son historias extraordinarias. Son testimonios de lo que sucede cuando permitimos que el poder de Dios intervenga. La oración matutina no es solo un ritual aislado, sino el corazón palpitante de una vida espiritual integral. Así como un músculo necesita diferentes tipos de entrenamiento para desarrollarse completamente, tu vida espiritual requiere disciplinas complementarias que se nutran mutuamente. El ayuno, la meditación bíblica y la adoración no compiten con la oración matutina, sino que la potencian, expandiendo tu capacidad de conexión con lo divino. El ayuno representa el control del cuerpo, donde deliberadamente reduces necesidades físicas para amplificar tu sensibilidad espiritual. Mientras la oración matutina abre tu canal de comunicación con Dios, el ayuno limpia ese canal de distracciones e interferencias. No se trata de castigo, sino de sintonización. Tu cuerpo aprende a someterse al espíritu, no por represión, sino por reconocimiento de un orden superior. La meditación bíblica opera en el reino de la mente, transformando pensamientos y renovando perspectivas. Si la oración matutina es el momento de hablar con Dios, la meditación bíblica es el espacio para escucharle. Cada versículo se convierte en un prisma que descompone la luz de la verdad divina, permitiéndote ver matices y revelaciones que en la simple lectura pasarían desapercibidos. La adoración eleva el espíritu a una dimensión de encuentro íntimo y gozoso. Mientras la oración matutina establece el tono del día, la adoración expande ese tono transformándolo en una sinfonía de conexión emocional con el Creador. No es solo música o palabras, es un estado de reconocimiento de la grandeza divina que te trasciende. Integrar estas disciplinas requiere sabiduría y equilibrio. No se trata de cumplir una lista de tareas religiosas, sino de cultivar un estilo de vida donde cada práctica fluye naturalmente hacia la otra. Comienza dedicando los primeros 30 minutos de tu día, divididos estratégicamente: 10 minutos de oración, 10 de lectura bíblica meditada, 5 de adoración y 5 de preparación silenciosa. Plan Primera Hora Sagrada. Transformación espiritual en 7 días. Día 1. Fundamento de la oración. Hora, 5:15 am. Preparación nocturna. Colocar alarma lejos de la cama. Dejar Biblia y vaso de agua junto a la mesita. Preparar ropa cómoda la noche anterior. Dormir antes de las 10 p.m. Protocolo al despertar. No tocar el celular. Respiración profunda 3 veces. Ponerse de pie inmediatamente. Orar 5 minutos con palmas abiertas. Declarar: Señor, aquí estoy. Mi primer pensamiento es para ti. Versículo guía. Salmo 5:3.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Expectativa divina. Dios limpiará la atmósfera espiritual de tu entorno, preparando un terreno nuevo para su intervención. Espera una sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento, como un rocío fresco cubriendo tu espíritu. Consejo crítico. La disciplina de estos 5 minutos no es religiosa, es estratégica. Estás entrenando tu espíritu como un atleta entrena su cuerpo. La constancia genera transformación, posibles resistencias, sueño, pereza, distracciones, superación. Levántate aunque no sientas ganas. El músculo espiritual se desarrolla con repetición, no con motivación momentánea. El amanecer no es un accidente cósmico, es un sacramento divino de resurrección. Cuando Jesús resucitó, no fue un momento cualquiera, sino precisamente al rayar el día, simbolizando algo más profundo que un simple cambio de hora. Cada alba es una declaración teológica. La luz vence a la oscuridad, la vida triunfa sobre la muerte. No es casualidad que la resurrección ocurriera al amanecer, sino un diseño divino que revela un patrón espiritual. Dios restaura, renueva y resucita en los primeros momentos del día. Observa el patrón bíblico. El hijo de la viuda de Sarepta, devuelto a la vida mientras el sol apenas comenzaba a brillar. La hija de Jairo, levantada de su lecho cuando la primera luz tocaba su rostro. Lázaro, llamado fuera de la tumba en los primeros momentos de la mañana. No son coincidencias, son revelaciones de un Dios que especializa en convertir tumbas en umbrales de esperanza. Cada amanecer es una invitación a la resurrección. Lo que murió ayer, tu fe, tu matrimonio, tus sueños, tu vocación, no está condenado a la muerte permanente. Así como Jesús rompió las ataduras de la tumba al amanecer, tú estás diseñado para romper tus propias ataduras en este momento preciso. Tu resurrección no depende de tus circunstancias, sino del mismo poder que levantó a Cristo. Hoy no es un día normal, es un día de resurrección. Cada mañana es una mini Pascua, donde lo muerto puede volver a la vida. Tu dolor puede resucitar en gozo, tu herida en sanidad, tu derrota en victoria. El mismo Espíritu que levantó a Jesús está disponible para ti, no como una promesa lejana, sino como una realidad tangible en este preciso momento. Si esta palabra está tocando tu corazón profundamente, no lo dejes pasar. Dale me gusta como señal de fe, una declaración silenciosa pero poderosa de que estás listo para tu transformación. Escribe amén en los comentarios. No es solo una palabra, es un pacto espiritual de que activarás esta protección divina sobre tu vida. Suscríbete y activa la campanita. Cada mensaje será un misil de esperanza directo a tu espíritu, recordándote quién eres realmente. El silencio de la madrugada tiene una textura única. Es como un lienzo donde Dios pinta sus revelaciones más íntimas. Ana, en el templo, conocía ese secreto. Antes que el primer rayo de sol rozara las antiguas piedras, ella ya estaba allí, con el corazón más despierto que sus ojos. El aire frío de Jerusalén la rodeaba, tenso como su dolor, pero ligero como su esperanza. Sus lágrimas no eran de derrota, sino de una intercesión tan profunda que traspasaba los límites de lo humano. Cada sollozo era una oración, cada respiro un pacto. El rocío de la mañana comenzaba a formarse en las piedras del templo, pequeñas gotas que reflejaban su angustia y su fe. Como Ana, tú también estás aquí antes de que el mundo despierte, en este momento sagrado donde lo imposible se prepara para convertirse en realidad. Tus lágrimas, como las suyas, no son de rendición, sino de un encuentro profético con el Dios que transforma los desiertos en jardines y el llanto en danza. Escucha con toda tu atención, porque lo que voy a decretar no son palabras vacías, sino sentencias del reino que transformarán tu destino. Primer decreto. Decreto que las próximas 7 mañanas serán sobrenaturales, marcadas por una unción que desplazará montañas que parecían inamovibles. Fundamento en Salmos 35. Un momento es su furor, pero su favor dura toda la vida. Si te levantas fielmente antes que el sol, verás milagros que desafiarán toda lógica humana. Reconocerás este decreto cuando encuentres soluciones que antes parecían imposibles, cuando puertas cerradas se abran sin que nadie las toque. Di en voz alta:
Amén. Lo recibo. Segundo decreto. Decreto que en la mañana del próximo martes llegará la respuesta que has estado esperando por años. No será una respuesta cualquiera. Será una intervención divina que restaurará lo que el enemigo ha robado. Fundamento en Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba. Si te mantienes firme en oración, verás una resolución tan precisa que sabrás que solo Dios pudo orquestarla. Reconocerás este decreto cuando la solución venga por un camino que jamás imaginaste. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Tercer decreto. Decreto que al amanecer del próximo mes recibirás una noticia tan buena que transformará completamente tu perspectiva. No será un simple acontecimiento, será un realineamiento divino de tu destino. Fundamento en Lamentaciones 3:22-23. Nuevas son cada mañana. Si te mantienes en posición de adoración antes que la luz despunte, verás una provisión que sobrepasa toda comprensión humana. Reconocerás este decreto cuando la bendición sea tan grande que no quepas en ti mismo. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Cuarto decreto. Decreto que en la mañana que viene tu identidad será completamente restaurada. Toda etiqueta que el enemigo ha puesto sobre ti será arrancada. Fundamento en Isaías 61:3. Corona de belleza en lugar de ceniza. Si te levantas como sacerdote de tu propio destino, verás una transformación radical. Reconocerás este decreto cuando ya no te reconozcas a ti mismo, porque la unción habrá borrado toda herida. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Quinto decreto. Decreto que en la próxima madrugada tu linaje será redimido. No solo tú, sino tu familia será alcanzada por una unción generacional. Fundamento en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si te mantienes firme, verás conversiones sobrenaturales. Reconocerás este decreto cuando los que parecían más lejos sean los primeros en ser transformados. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Sexto decreto. Decreto que en la mañana que se aproxima tu unción multiplicará. No serás más un vaso pequeño, sino un río caudaloso que traerá vida donde hay sequía. Fundamento en Juan 7:38. Ríos de agua viva. Si adoras antes que el mundo despierte, verás una influencia sobrenatural. Reconocerás este decreto cuando tu palabra traiga transformación instantánea. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Séptimo decreto. Decreto que en la aurora venidera tu guerra termina y tu tiempo de restauración comienza. No más batallar, solo conquistar. Fundamento en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros. Si te mantienes en paz, verás victoria total. Reconocerás este decreto cuando la calma suceda a la tormenta, cuando la paz sea más real que cualquier conflicto. Di en voz alta: Amén, lo recibo. Estamos en el umbral de los tiempos finales, y la parábola de las vírgenes no es una simple ilustración, es un manual de supervivencia espiritual. Cuando la medianoche profética llegue, la diferencia entre sobrevivir o desfallecer será una: el aceite de la intimidad matutina. No es una metáfora religiosa, es un protocolo de resistencia espiritual. Las vírgenes prudentes no fueron simplemente organizadas, fueron persistentes. Mientras las otras dormían, ellas cultivaban su relación con el esposo divino en la quietud del amanecer, gota a gota, oración tras oración. Cada madrugada era un depósito silencioso de aceite que no se veía, pero que la sostendría cuando todo a su alrededor colapsara. Mira a los mártires de la historia. Dietrich Bonhoeffer orando en la celda nazi antes del amanecer. Los cristianos de la iglesia primitiva reuniéndose en catacumbas mientras el mundo dormía. Los cristianos de Corea del Norte sosteniendo su fe en la oscuridad total. Ellos comprendieron un secreto que muchos ignoran. La intimidad matutina no es un lujo espiritual, es un sistema de soporte vital. Cuando la persecución llegue, y vendrá, no sobrevivirán los más fuertes, sino los más conectados. Los que tienen una relación que trasciende el ritual, que conocen la voz del amado más allá de cualquier ruido externo. No estás preparando un avivamiento, estás calibrando tu sistema de supervivencia espiritual. El aceite no se compra de golpe, se acumula gota a gota, mañana tras mañana. Cada amanecer es un entrenamiento para cuando la oscuridad sea más densa que la noche. No se trata de acumular conocimiento,
sino de sostener una llama que no se apaga. La iglesia de los últimos tiempos no será medida por sus templos, sino por su capacidad de mantener su lámpara encendida cuando todo a su alrededor se oscurece. Tu oración matutina no es un ejercicio devocional, es tu entrenamiento de resistencia para cuando llegue la hora de la prueba. Prepárate no para vivir mejor, prepárate para vivir cuando todo lo demás se derrumbe. Escucha el misterio del maná, no como una historia antigua, sino como un manual de supervivencia espiritual. En el desierto, donde no había supermercados ni provisiones, Dios inventó un sistema de alimentación sobrenatural que contenía una teología completa de la dependencia divina. Cada amanecer, antes que el sol rozara el horizonte, el maná aparecía como una escarcha delicada sobre la arena, fresco, intacto, suficiente solo para ese día. No podías almacenarlo, no podías especular con él, no podías volverlo mercancía. Era un regalo que expiraba, un milagro que demandaba ser recibido en su momento exacto. Si intentabas guardarlo para el día siguiente, aparecían gusanos, se descomponía, perdía su potencia nutritiva. Era Dios enseñándoles que la provisión divina no se acumula, se recibe. Cada amanecer era una nueva negociación con el cielo, cada día una declaración de que no sobrevivirás de recuerdos, sino de encuentros frescos. Tu vida espiritual funciona exactamente igual. La oración matutina no es un depósito que llenas de una vez, es un encuentro que renuevas cada día. El mundo moderno ha creado cristianos que viven de recuerdos, de testimonios antiguos, de avivamientos pasados. Pero el maná de hoy no sirve si es del ayer. Necesitas recolectarlo temprano, antes que el ruido del mundo lo derrita, antes que las preocupaciones lo contaminen. Tus primeros 30 minutos después de despertar son tu tiempo de recolección. No son opcionales, son tu supervivencia. Necesitas un lugar específico, un tiempo definido, un protocolo de encuentro. No es religiosidad, es respiración espiritual. Algunos necesitarán 20 minutos, otros 1 hora. No es un formato, es un encuentro. Unos recolectarán leyendo, otros adorando, otros escribiendo. Pero todos necesitan recolectar antes que el sol de las responsabilidades derrita su maná. Tu maná de hoy no puede sustentarte mañana. Cada día necesita su propio encuentro, su propia revelación. No vivas de lo que Dios te dio ayer, recibe lo que Dios tiene para ti hoy. El desierto de tu vida será conquistado no por tus estrategias, sino por tu capacidad de recolectar maná cada mañana, antes que el mundo hable primero. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita protección divina. Comparte este video si crees que debe llegar a más personas que están buscando una estrategia espiritual para sobrevivir los tiempos que vienen. La franja entre las 4 y las 6 de la mañana no es un horario ordinario, es un campo de batalla espiritual, donde los principados más oscuros despliegan sus estrategias más sutiles. Mientras el mundo duerme, se libra una guerra silenciosa por tu destino. Los hechiceros conocen este secreto milenario. La hora entre lo natural y lo sobrenatural es la más permeable, pero lo que ellos usan para destrucción, el cristiano lo puede usar para transformación. En este intervalo, 3 principados lanzan su ataque más devastador. Primer principado, el espíritu de pereza. Opera en lo físico, susurrando mentiras como, más 5 minutos, estás cansado, mereces descansar. Su objetivo no es que duermas, sino que pierdas tu momento de encuentro con Dios. Te convence de que el descanso es más importante que tu encuentro espiritual. Su estrategia es sutil. No buscará que no ores, solo que lo hagas después. Oración de atadura. Espíritu de pereza, te ato en el nombre de Jesús. Declaro que mi cuerpo no es mi amo, sino un templo del Espíritu Santo. Me levanto con la unción de Dios. Segundo principado, el espíritu de desánimo. Ataca lo emocional, sembrando pensamientos como, no sirves, nada cambiará, estás solo. Su misión es destruir tu esperanza antes de que el día comience. Quiere convencerte de que tu oración no tiene poder, de que tus luchas son más grandes que tu Dios. Oración de liberación. Espíritu de desánimo. Te rechazo en el nombre de Jesús. Declaro que mi esperanza no viene de mis circunstancias,
sino del Dios de toda esperanza. Renuncio a toda mentira que busque apagar mi fe. Tercer principado, el espíritu de incredulidad. Ataca lo mental, introduciendo dudas sistemáticas. Dios no te escucha. Esto no funciona. Los milagros ya no existen. Su objetivo es neutralizar tu capacidad de creer antes de que tu día comience. Oración de liberación. Espíritu de incredulidad, te rechazo. Declaro que mi mente está siendo renovada, que pienso los pensamientos de Dios, que mi fe es más real que mis dudas. Recibo revelación sobrenatural. Antes de dormir, debes cerrar las puertas que dejaste abiertas durante el día. No son puertas físicas, son puertas espirituales. Perdones no dados, heridas no sanadas, pensamientos no tomados cautivos. Tu protocolo de cierre incluye 3 acciones. Perdona, suelta, declara. Perdona a quien te hirió ese día. Suelta la ansiedad que intentó controlarte. Declara la sangre de Jesús sobre tu territorio. La guerra se gana antes del amanecer, cuando nadie está mirando. Tu madrugada no es descanso, es tu momento de conquista. Tus sentidos no son solo instrumentos biológicos, son portales de revelación divina. Cada mañana, antes que el mundo despierte, puedes activar tus sentidos espirituales como un radar de dimensiones celestiales. Primer sentido, visión profética matutina. No es ver con tus ojos físicos, es percibir la arquitectura espiritual de tu día antes que suceda. Cierra los ojos, respira profundo y pregunta: Señor, ¿qué voy a enfrentar hoy? No esperes una película, espera una impresión, un color, una sensación. La visión profética no es predicción, es preparación. Isaías dice: me pondré en la torre de vigilancia. Tu primera hora es tu torre. Segundo sentido, audición profética. Antes que los podcasts, las noticias, las conversaciones llenen tu mente, hay una frecuencia divina esperando ser sintonizada. 5 minutos de silencio absoluto. No rellenes el vacío, déjalo ser. Como Samuel en el templo, aprende a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. No busques palabras grandilocuentes, busca un susurro. Tercer sentido, tacto divino. Tu cuerpo es un instrumento de percepción espiritual. Levanta tus manos, palmas abiertas hacia arriba. Espera sentir un peso, un calor, una paz que no viene de ti. No es misticismo barato, es activar tu dimensión pneumática. Pablo dice que en él nos movemos. Cuarto sentido, olfato celestial. Los ángeles huelen a mirra, a incienso. Respira profundo en tu encuentro matutino. No es metáfora, es realidad dimensional. Cuando María ungió a Jesús, el aroma llenó toda la casa. Tu encuentro matutino debe llenar tu espacio de una fragancia que no viene de este mundo. Quinto sentido, gusto de lo divino. Prueben y vean que el Señor es bueno, dice el Salmo. Tu café, tu agua de la mañana no son simples líquidos, son sacramentos de comunión. Cada sorbo puede ser una declaración: Señor, así como este líquido me nutre, nutre mi espíritu. No es religiosidad, es activar una dimensión sensorial que los religiosos perdieron hace siglos. Tus sentidos son más que receptores, son portales. La mañana no es un horario, es un portal. No estás despertando, estás entrando a una dimensión donde lo natural y lo sobrenatural conversan. Tu primera hora determina la frecuencia de tu día. No la desperdicies en rutina, actívala como un portal de revelación. Entiendo tu resistencia. Cada objeción que levantas no es un argumento, es una bandera blanca de un espíritu cansado que necesita ser restaurado, no juzgado. Primera objeción: estoy demasiado exhausto. Tu agotamiento no es debilidad, es una señal. La fatiga moderna no es física, es espiritual. Estudios científicos demuestran que el agotamiento constante es síntoma de desconexión del propósito. María Fernández, ingeniera de 38 años en Bogotá, pensaba exactamente lo mismo. Trabajaba 12 horas diarias, llegaba exhausta. Su solución no fue eliminar el sueño, sino redefinir su descanso. Estrategia: comienza con 10 minutos, no 1 hora. No luches contra tu cansancio, conviértelo en encuentro. Un vaso de agua, respiraciones profundas, 3 frases de adoración. No es maratón espiritual, es recalibración. Segunda objeción: Dios entiende que necesito dormir. Dios no solo entiende,
Él diseñó tu necesidad de descanso. Pero descanso no es ausencia, es realineamiento. Carlos Rodríguez, médico en Guadalajara, creía que su profesión le daba pase libre de la intimidad matutina, hasta que un burnout lo obligó a reconectar. Su transformación comenzó con 5 minutos de rendición, no de performance espiritual. Estrategia: no ores para hacer, ora para ser. Tercera objeción: puedo orar por la noche. La oración nocturna es defensa, la matutina es estrategia. La noche cierra, la mañana abre. Es como comparar un soldado que limpia su armadura después de la batalla versus uno que la prepara antes. Ana López, madre soltera en Medellín, descubrió que sus oraciones nocturnas eran lamentos, sus matutinas son decretos. Estrategia: no reemplaces, complementa. Cuarta objeción: no puedo concentrarme por la mañana. Tu falta de concentración no es problema mental, es síntoma espiritual. El mundo moderno ha destruido tu capacidad de silencio. Pedro Martínez, ingeniero en Ciudad de México, no podía mantener 2 minutos quieto. Solución: comenzó con audio de adoración, luego reduciendo volumen gradualmente hasta silencio. No luches contra tu mente, entrénala. Quinta objeción: ya lo intenté y no funciona conmigo. Lo que intentaste no fue encuentro, fue ritual. Sofía Gutiérrez, psicóloga en Santiago de Chile, cambió cuando entendió que no buscaba hacer algo, sino ser alguien. Su transformación no fue técnica, fue identitaria. Estrategia: no busques hacer la oración perfecta, busca el encuentro perfecto. Tu problema no es falta de disciplina, es hambre de encuentro. La mañana no es un horario, es un portal. No estás despertando, estás entrando a una dimensión donde lo natural y lo sobrenatural conversan. Tu primera hora no determina tu día, determina tu dimensión. No se trata de levantarse temprano, se trata de levantarse despierto. Cada amanecer es un arca emergiendo de tu diluvio personal. No es casualidad que Noé, después de 40 días de tormenta, no pidiera explicaciones, no contara sus pérdidas, no reclamara. Su primera acción fue construir un altar, no un altar de súplica, sino de adoración pura. Imagina su contexto, todo lo conocido destruido, su mundo reducido a madera flotante, su familia como único recurso, y su respuesta es adorar. No es un acto religioso, es un protocolo dimensional. Cuando Noé adora, no está haciendo un ritual, está restableciendo un código de comunicación con lo celestial. Su adoración no es un gesto, es un lenguaje. Dios no solo escucha adoración, la huele. Génesis dice que el aroma le fue agradable. No es metáfora, es transacción espiritual. Tu adoración matutina no es un momento, es una negociación. Cada mañana firmas un nuevo contrato con el cielo. El arco iris no fue solo una promesa climática, fue un convenio dimensional. Dios le dice a Noé: mientras la tierra permanezca, tiempo de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Es decir, tu adoración activa un sistema de protección que va más allá de lo visible. Tu altar matutino no es un momento devocional, es un centro de operaciones celestiales. Cuando adoras antes que el mundo despierte, estás activando promesas que el enemigo no puede ver ni interrumpir. La adoración de Noé movió el corazón de Dios de destrucción a preservación. Tu adoración matutina puede mover montañas antes que salga el sol. No estás comenzando tu día, estás negociando su estructura espiritual. El arco iris no era solo un símbolo, era un contrato firmado en el cielo que se activaba en la tierra. Tu primera hora no es un momento devocional, es la firma de un tratado dimensional donde Dios se compromete a proteger, proveer y posicionar tu día. No adoramos para conseguir, adoramos porque ya está conseguido. La mañana no es un horario, es un portal de activación de promesas. Antes de continuar con nuestra historia, quiero invitarte a ser parte de esta transformación. Deja tu testimonio en los comentarios contando cómo estas oraciones están cambiando tu vida. Cada historia es un faro para otros que luchan por despertar espiritualmente. Tu experiencia no es solo tuya, es un puente para quien aún no ha encontrado su amanecer. En un pequeño pueblo costero, vivían 2 hermanos pescadores, Marcos y Lucas. Marcos era el hijo mayor,
conocido por su disciplina inquebrantable. Cada mañana, cuando el mundo aún dormía y la niebla cubría el mar, él ya estaba en su bote. Lucas, el hermano menor, prefería el calor de su hamaca, burlándose del sacrificio de Marcos. «Hermano», le decía Lucas, «¿por qué sufrir el frío? Los peces estarán aquí al mediodía». Marcos solo sonreía, consciente de un secreto que su hermano aún no comprendía. Durante los primeros 30 días, sus resultados fueron radicalmente diferentes. Marcos regresaba con redes repletas de peces grandes y brillantes, mientras Lucas apenas conseguía unos cuantos ejemplares pequeños. Al principio Lucas se mofaba. «Trabajo inteligente, no trabajo duro», decía, pero todo cambiaría cuando una tormenta inesperada azotó la costa justo al mediodía. Mientras Lucas luchaba por salir, sus redes vacías y su bote tambaleándose, Marcos ya había regresado con su pesca, resguardado en tierra. La parábola no es solo sobre pescar, es sobre preparación. Marcos representa al espiritual madrugador, quien entiende que los mejores recursos se obtienen antes que el mundo despierte. Lucas simboliza al creyente reactivo, quien vive esperando que las oportunidades vengan a él. Los peces son las bendiciones, las provisiones, las estrategias que Dios libera temprano. La tormenta representa las pruebas, los desafíos que inevitablemente vendrán. 5 aplicaciones prácticas para pescar temprano. 1. Preparación nocturna. Deja lista tu Biblia, tu café, tu espacio de oración. No luches con la pereza mañanera, facilítala. 2. Gradualidad. No busques 1 hora, busca 10 minutos de encuentro genuino. No es cantidad, es calidad. 3. Ambiente propicio. Música de adoración, luz tenue, ambiente que invite al encuentro. Tu entorno habla más que tus palabras. 4. Registro. Lleva un cuaderno. No solo ores, documenta. Tus madrugadas serán tu mejor archivo de estrategias celestiales. 5. Comunidad. Busca un compañero de madrugadas. La disciplina se potencia en comunidad, no en soledad. La transformación de Lucas no fue instantánea. Tomó tiempo, humildad, observar los frutos consistentes de su hermano. Un día, finalmente comprendió. No se trata de madrugar, se trata de encontrarse con lo que nadie más ve. Tu primera hora no determina tu día, determina tu destino. No estás despertando, estás entrando a una dimensión donde lo imposible se negocia antes que salga el sol. El número 40 no es una casualidad en el lenguaje divino, es un código de transformación. Cada vez que aparece, marca un punto de no retorno espiritual. El diluvio duró 40 días, transformando un mundo corrupto. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibiendo una nueva legislación. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto, pasando de esclavos a conquistadores. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio, siendo probado y preparado. Después de su resurrección, estuvo 40 días estableciendo su reino. 40 no es un número, es un portal de metamorfosis espiritual. Por eso lanzo el desafío más poderoso. 40 mañanas con Dios. No es un reto religioso, es un protocolo de redesignación dimensional. Promesa número 1. Dios restaurará lo perdido en los años anteriores. Promesa 2. Abrirá puertas que parecían eternamente cerradas. Promesa 3. Sanará heridas generacionales que venías arrastrando. Promesa 4. Realineará tu propósito con su diseño original. Promesa 5. Liberará una unción de discernimiento que transformará cada decisión. Pero el desafío tiene reglas celestiales. Si fallas un día, no te descalificas, recomienzas. La gracia es tu combustible, no la perfección. Necesitarás un compañero de oración, alguien que te active cuando decaigas. Crea un checklist simple. Hora, lugar, duración mínima de 15 minutos. No busques momentos perfectos, busca encuentros genuinos. El día 40 no será un día cualquiera. Será tu punto de recalibración total. No estás haciendo un reto, estás activando un protocolo de transformación. Tu vida no será la misma después de 40 mañanas de encuentro radical. No estás contando días, estás desatando un tsunami de restauración. Cada mañana es un golpe de cincel en tu destino. 40 mañanas no son 40 días, son 40 portales de redesignación. ¿Estás listo para ser redesignado? Aquella madrugada,
Pedro no era el apóstol valiente que conocemos. Era un hombre roto, temblando más por el miedo interno que por el frío de Jerusalén. La fogata proyectaba sombras que parecían acusarlo, cada chispa revelando su fragilidad. 3 veces había negado a Jesús, no con palabras tibias, sino con juramentos que atravesaban su propia alma. El último gallo no cantó, aullido. Fue una sentencia que desgarró su identidad. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús, no hubo reproche, solo una mirada que contenía océanos de misericordia. Las lágrimas de Pedro no eran de vergüenza, eran de un quiebre total. Había perdido más que su dignidad, había perdido su sentido de propósito. 50 días después, ese mismo Pedro despertaría transformado. No era el mismo hombre que había negado por miedo, sino un león rugiente, lleno del Espíritu Santo. En Pentecostés, su primera predicación no sería un murmullo cobarde, sino un trueno que convertiría a 3,000 personas. El mismo Pedro que había temblado junto a una fogata, ahora encendía fuego espiritual en Jerusalén. Su negación de una mañana se convirtió en la predicación más poderosa de otra mañana. Dios no te define por tu peor amanecer, te redesigna para tu mejor amanecer. No importa cómo fue tu madrugada de ayer, traición, debilidad, caída, hoy puede ser tu Pentecostés. Tu pasado no es un veredicto, es solo un punto de partida para tu transformación. La misma gracia que restauró a Pedro está disponible para ti. No estás condenado a repetir tus fracasos, estás invitado a experimentar tu redesignación. Tu próxima mañana puede ser el día que todo cambia, el día que conviertes tu herida en un altar, tu vergüenza en testimonio, tu negación en predicación. El gallo que te sentenció puede convertirse en el águila que te eleve. La mañana sin Dios es un caos programado. Despierta con el celular pegado a la cara, los dedos scrolleando autómatas por un mar de noticias negativas, algoritmos que segregan dopamina con cada tragedia. El despertador fue más una sugerencia que una orden. Ya va tarde, la ducha es un ritual de eficiencia brutal, el café se derrama en la camisa blanca, primera señal de que el día viene marcado, sale de casa como un proyectil disparado, olvidando las llaves, maldiciendo el tráfico, la vida, el mundo. En el trabajo, cada conversación es una pequeña guerra. Un correo mal interpretado desencadena una reacción en cadena de irritación. El almuerzo es un sándwich tragado entre reuniones. La digestión un campo de batalla de ácido y estrés. La decisión más importante la toma en 5 minutos de impulso, sin respirar, sin consultar, sin discernir. La noche llegará con una cuenta de cobro emocional. Cansancio que no es físico sino existencial. Culpa por lo no hecho. Arrepentimiento por lo dicho, frustración enquistada. La misma mañana pero con Dios, es un lienzo completamente diferente. Despierta antes que el despertador, no por disciplina, sino por una paz que precede. La oración no es un ritual, es respirar oxígeno celestial. Cada palabra es un pincel que pinta protección sobre su día. Sale de casa no con prisa, sino con propósito. El tráfico no lo irrita, lo intercepta con adoración. En el trabajo, cada conversación es una siembra. El correo que antes hubiera generado conflicto, ahora genera puente. Las decisiones ya no brotan de la urgencia, sino del discernimiento. La sincronía es su nuevo lenguaje. Llega justo a tiempo. Encuentra los recursos antes de necesitarlos. Recibe llamadas que parecen casualidad pero son coordinación divina. La noche no será de rendición, será de celebración. No contará sus heridas, contará sus victorias. No pesará sus fracasos, sopesará sus milagros. La diferencia no está en los eventos, está en quién los gobierna. No es magia, es gobierno espiritual. No es positivo pensamiento, es realineamiento dimensional. Tu mañana no depende de tus circunstancias, depende de tu conexión. No estás a merced del mundo, estás a cargo de tu territorio espiritual. La pregunta no es ¿qué te sucederá hoy? La pregunta es ¿a quién le has dado permiso de gobernar tu amanecer? Cierra los ojos, respira profundo, siente cómo el aire llena tus pulmones como si fuera la primera vez. Imagina que despiertas en un jardín divino, donde el amanecer no es un evento, sino un encuentro. El suelo está cubierto de un rocío tan delicado
que parece estar hecho de luz líquida. Tus pies descalzos tocan el césped. No es un césped común, es una alfombra viva que respira con cada paso. Los pájaros no cantan, interpretan una sinfonía de restauración. Cada nota es una caricia, cada melodía una promesa. El aroma no es solo de flores, es de esperanza destilada. Jazmines, rosas, lavanda se abren como profecías susurradas. La luz no viene del sol, viene de una fuente más antigua, la gloria de Dios mismo. Una brisa fresca acaricia tu rostro, no como un viento cualquiera, sino como el aliento mismo del Creador. Y entonces lo ves. Jesús camina entre los árboles, no como un juez, sino como un amigo. Su mirada no es de corrección, es de amor total. Camina hacia ti con la misma intención con la que buscaba a Adán en el Edén. No viene a señalar tus heridas, viene a sanarlas. No viene a recordarte tus fracasos, viene a redesignarte. Cada paso suyo es una invitación, cada respiro tuyo es una respuesta. Te acercas, Él te espera, no con distancia religiosa, sino con intimidad radical. Su mano toca tu frente. No es un toque físico, es un traspaso de paz. Toda ansiedad, como un líquido negro, comienza a drenar. Toda presión se derrite. Todo miedo se evapora. Su abrazo no es de este mundo. Es un abrazo que restaura dimensiones. Un abrazo que cura líneas de tiempo. Un abrazo que reescribe tu historia. Cuando abres los ojos, la paz no se ha quedado en el jardín. La paz te ha seguido. No eres el mismo. Has sido tocado. Has sido redesignado. Tu amanecer ya no será un inicio. Será un encuentro. Eran las 5:30 de la mañana y María Elena Rodríguez sabía que la pesadilla no era el sueño, era la vigilia. Antes de abrir los ojos, su corazón ya galopaba como caballo enloquecido. El sudor frío no era metáfora, era su realidad cotidiana. 2 años de pánico nocturno habían convertido su cama en un campo de batalla existencial. Cada mañana era una guerra contra fantasmas invisibles, deudas impagas, enfermedades imaginarias, fracasos proyectados. Su médico ya le había recetado 3 medicamentos diferentes, uno para dormir, otro para la ansiedad, el último para la depresión. Los 38 años de María Elena no los vivía, los sobrevivía. Fue un miércoles cuando todo cambió, no por un milagro espectacular, sino por una decisión microscópica. Decidió despertar 30 minutos antes del pánico, no para hacer ejercicio, no para leer un libro de autoayuda, sino para orar. Los primeros días fueron una lucha contra su propio cuerpo. Salir de la cama era como arrancar una raíz enquistada. Sus manos temblaban, su respiración era entrecortada. Los primeros minutos de oración no fueron románticos. Eran un balbuceo entre sollozos, un grito más que una súplica. Día 7. Algo comenzó a cambiar. No era que sus circunstancias hubieran mutado mágicamente, era que su perspectiva estaba siendo recalibrada. La primera señal médica fue sutil. Su presión arterial comenzó a estabilizarse. El cardiólogo, escéptico pero honesto, le preguntó qué había modificado en su rutina. Día 14. Los medicamentos para la ansiedad empezaron a reducirse, no por orden médica, sino porque su cuerpo estaba respondiendo a una paz que no venía de pastillas, sino de una conexión espiritual profunda. Sus noches dejaron de ser campos de batalla para convertirse en territorios de restauración. Día 21. La transformación era innegable, no solo en lo emocional, también en lo físico. Sus exámenes de sangre mostraban niveles de cortisol, la hormona del estrés, significativamente reducidos. El insomnio que la había consumido por años comenzaba a disiparse como niebla matutina. María Elena no era la misma. No había sido sanada por un ritual, había sido redesignada por un encuentro. Lo que comenzó como un intento desesperado de sobrevivir, se había convertido en una estrategia de vida. Su testimonio no era de superación heroica, era de rendición divina. Cada mañana ya no era una batalla contra el pánico, era una cita con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Su cuerpo había sido un campo de guerra, ahora era un templo de restauración, y la transformación apenas comenzaba. Laura Patricia González conocía el agotamiento como quien conoce un compañero de vida. 3 hijos, 2 trabajos, una realidad que no daba tregua. A sus 42 años, el cansancio no era un estado,
Era su identidad. Trabajaba como limpiadora en una empresa durante el día y como mesera en un restaurante por la noche. 4:30 de la mañana era su hora límite, su frontera entre sobrevivir y existir. El golpe definitivo llegó cuando su hijo mayor, Carlos, de 19 años, cayó en las redes del narcotráfico. No era un problema, era una sentencia. Cada día era una herida abierta. La noche que decidió despertar 30 minutos antes no fue un acto de fe, fue un grito de desesperación. No oraba, aullaba, no suplicaba, demandaba. Sus primeras oraciones no tenían estructura teológica, eran gritos crudos al cielo. Señor, necesito a mi hijo. No me importa cómo, pero lo necesito. Los primeros 60 días fueron invisibles. Ningún cambio externo. Seguía limpiando los mismos pisos, sirviendo los mismos platos, durmiendo las mismas 4 horas. Pero algo interno comenzaba a transformarse. Una fuerza que no venía de sus músculos, sino de una fuente más profunda. Al día 90, Carlos apareció en su casa. No era el mismo. Había sido interceptado por un grupo de recuperación. Había encontrado fe. Había decidido restaurar su vida. No fue casualidad, fue coordinación divina. 5 años después, Laura no despertaba por obligación, despertaba por amor. Esa media hora que parecía un lujo imposible había reescrito su destino familiar. Si yo que no tenía ni 30 minutos conseguí, repetía con una sonrisa que atravesaba dimensiones, tú que me estás oyendo no tienes excusa. Su testimonio no era un mensaje motivacional, era una declaración de guerra contra el conformismo. No contaba una historia de superación, proclamaba una estrategia de transformación radical. La media hora no era un tiempo, era un territorio donde lo imposible era conquistado. Hermano y hermana, este momento no termina aquí, es apenas el comienzo. Repite conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cada palabra que has escuchado hoy no es un mensaje, es una invitación a despertar no solo físicamente, sino espiritualmente. Si este testimonio tocó tu corazón, no lo guardes. Compártelo, dale like, escribe un comentario que pueda inspirar a otro. Suscríbete a este canal porque cada mañana tenemos una cita con la esperanza. Yo decreto sobre ti una bendición para las próximas 24 horas. Que ninguna enfermedad se te acerque, que ninguna estrategia del enemigo prospere, que cada paso que des sea sellado con favor divino. Mañana al amanecer estaré aquí de nuevo, esperándote con una palabra fresca, con un mensaje que no viene de mí, sino directamente del corazón de Dios. No estás solo en este viaje, tu familia espiritual está contigo. Tu próximo amanecer será más brillante que el anterior. La gracia te acompaña, la paz te sostiene, y el amor de Dios te transforma. Hasta mañana, hijo e hija del Rey.